Saludos, 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 mi gente. Saludos, familia. ¿Cómo están? Buenas noches. Miércoles y es hora de Sin Censura. Hoy con un invitado súper especial que viene de Colombia. Así que ya saben, vamos a hacer la requete bien. Vamos a conocer mucho, pero mucho de Colombia, mucho de la plataforma y vamos a estar pasando un rato súper agradable. Gracias a todos los que se van conectando por ahí. Rochi, Battle Tip, huele bien. Mochi, Pepi, que no duerme, tiempo libre. Gracias, Street Khalifa, mi hermanito. A todos, muchísimas gracias. No vamos a demorarnos más porque tenemos mucho que hablar. Mimi, saluditos, solo tú y yo. Gracias a todos. Bueno, vamos a empezar. Voy a presentar a este invitado, voy a presentarlo. Quiero que conozcan un poquito más de él y lo vamos a hacer de esta manera. Así que después de esta intro, nos vamos con el invitado.
Óigame, pero verdad que me sorprende, me sorprende. Aplausos, señores, aplausos, aplausos para este super estelar invitado el día de hoy. Realmente me sorprende de verdad, porque les voy a decir algo. El video, él me lo mandó, yo lo comentaba hoy con algunos amigos, que realmente es súper, pero súper profesional, mi hermanito J3 Producciones. Ayer estuvo más o menos copiando la idea de lo que quería yo mostrar en el día de hoy, y enseguida me dijo, no te preocupes, que ahí te voy a estar mandando videos. Entonces me lo estuvo mandando hoy en la tarde, no he visto ninguno, y ya me sorprendió con la presentación. Saludos para todos los que siguen llegando. Señores, con ustedes hoy aquí, J3 Producciones. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Tony, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que van llegando por ahí. Les mando un fuerte abrazo y vamos a gozándola hoy. Vamos a pasarla bien. Vamos a ponerle alegría, vamos a ponerle alegría. Esa es la idea. ¿Quién es Esa es la idea, J3 esa es la idea. Producciones? ¿Quién es J3 Producciones? Bueno, mi nombre es José Luis Pérez. J3 Producciones es una empresa que yo hice, o una marca que yo creé, porque yo grabo muchos eventos culturales, deportivos, musicales, y necesitaba como una marca para que me conocieran. Y pues ya, como quien dice, ya casi todos los artistas me conocen, y ahí vamos, y vamos. ¿Y por qué J3 Producciones? ¿Por qué te decides por el 3? Es lo que me llama la atención. ¿Por qué Bueno, el 3? inicialmente cuando yo andaba buscando el nombre de mi marca, por decir así, se me vino la idea, pero ¿qué nombre busco? ¿Qué nombre busco? Entonces se me ocurrió fusionar el nombre de mis tres primeros hijos. El hijo mayor mío se llama Yusef, el que le sigue se llama Josie Esteban y la nena se llama Yesel. Entonces dije, bueno, voy a fusionar esas tres J y le pongo un 3. ¿Me entiendes? De ahí nace J3 Producciones. Interesante, interesante. Ya me contestaste la primera pregunta que tenía. ¿Por qué 3? ¿Por qué 3? Jota, te vi ahí y con muchos artistas, excelentes artistas todos. Una pregunta que tengo por ahí. De todos los artistas que tú has tenido el placer de trabajar, ¿cuál es el que mejor impresión te ha dado a ti en el plano personal? Bueno, todos los artistas son bien. Hay unos que pues no se dejan tomar fotografía, o hay muchos que sí, pero que me impresionó bastante como artista, como persona. Se trata de una persona que ya no está en este mundo, pero que era una excelente persona. Martín Elías Díaz. Muy buen artista, muy buena persona. ¿Qué se siente al poder estar trabajando, al poder estar cerca de grandes estrellas como esta? Bueno, es una sensación bien grande porque llegar hasta donde está esa persona, por ejemplo, en un camerino, que es su privacidad, y de pronto saludarlo y estar con él un rato, compartir con él, que lo regale una fotografía en esos momentos, de pronto un autógrafo. Bueno, yo no pido autógrafo, yo realmente, si me dan la oportunidad, tomo mi fotografía. Pero eso se siente bien. Se siente bien estar con esa persona antes del evento. ¿Siempre tienes nervios a la hora de conocer a uno de estos artistas? ¿Sí me escuchan? ¿Se frizó? No, perfecto, perfecto. Repiten. Que si siempre te da nervios, tienes algunos nervios a la hora de conocer a alguno de estos artistas, te da nervios. No te escucho. No me da nervio. Realmente se siente la emoción de conocer. Se siente la emoción de conocer a esa persona, no como artista, sino como persona. Pero se siente bien, es satisfactorio conocer a esa persona. Qué bueno, qué bueno. No te voy a hacer una pregunta, porque no quiero meterte en compromiso, pero me gustaría preguntarte, si quieres la contesta, esto sin censura. Me gustaría saber si hay alguno que te haya decepcionado, alguno que tenías alguna expectativa, que pensabas que era más nice, más agradable, y cuando lo conociste, te llevaste una mala impresión. Sí, por ahí he conocido varios artistas,
que sí me he decepcionado porque en realidad hay gente que, o sea, no que me han hecho desprecio a mí, pero de repente una persona que vaya a pedir una fotografía con ese artista y le diga, o sea, lo ignore, eso no me gusta a mí y eso como que no me gusta y me parte el alma de que una persona vaya a tomar un autógrafo o que le dan un autógrafo y una foto y no se la den, entonces es decepcionante. Así mismo es. El artista tiene que ser con todo el mundo, con su público, debe ser de su público. No es que se debe, los artistas son grandes por el público, no por otras personas, son los que lo pusieron ahí y se deben Claro. a ellos. Dice, pregúntale si al final voy yo o viene él, me dice por aquí Pepi. Pregunta por ahí, Pepi. Vamos a empezar que tenemos mucho que hablar, queremos por aquí hablar de Colombia, sobre todo. ¿De qué parte de Colombia eres, Jota? Bueno, mírate que Colombia se separa o se divide en varias regiones. Está la región Caribe, está la región andina, que es la parte de montaña, que es la parte más fría. Está la región pacífica, que también es mar. Y está la región de la Orinoquía, que son los llanos orientales. Y está la región amazónica, que es donde está casi todo el pulmón de Colombia y Brasil. Yo soy de una parte de la región Caribe, estoy ubicado en el departamento de Sucre, muy cerca a la capital, Sincelejo. ¿Y cómo son las características más o menos? Porque siempre he escuchado que no todos los colombianos tienen la misma característica, que ustedes son como micro países dentro del mismo país. ¿Puedes decirme alguna de las características de independencia de esas regiones que estabas hablando? Mira, bueno, como la parte de la costa Caribe y la parte pacífica son calientes, nosotros pues andamos con camisetas y la región andina es más fría, entonces ya la gente anda con sacos, tiene un hablado diferente, porque nosotros nos dicen los costeños, a nosotros en el interior del país nos dicen costeño o corroncho, pero bueno, nosotros somos así. Pero oigo mucho por ahí hablaban, me decían, están los guajiros, estuve anotando algunos porque me llama la atención cómo se expresan entre ustedes mismos. ¿Me puede decir alguno? Ajá. Lo que pasa es que nosotros los costeños, o sea, los que vivimos acá en la región Caribe, hablamos un poquito golpeado o golpeado. O sea, los cachacos no, los cachacos hablan refinado. ¿Me entiendes? Entonces, en la región Caribe está lo que es Riohacha, que es la parte guajira, está Santa Marta, que también viene de la orilla del mar Caribe, está Barranquilla, Cartagena, Sincelejo y Montería. Ese depende, de ahí está la región Caribe. ¿Ya me entiendes? La región andina ya es Bogotá, Medellín, Bucaramanga, esa es la región andina. Y la región pacífica es Quibdó, Tumaco, Cali, en el Valle del Cauca. Y como te dije, en la región de la Orinoquía está lo que es ya los llanos orientales. Me hablabas tú que en la parte que tú vives también hay parte de que lo es indígena y me mostrabas algunos videos de algunas de las tradiciones que tienen ustedes allá. ¿Me puedes hablar un poquito de eso, de todo lo que queda todavía de los indígenas, las tradiciones que tienen como tal en donde tú vives? No te escuché, Tony. Que si me puedes hablar, tú me hablabas que en la parte donde tú vives hay como, todavía tienen parte de lo que es indígenas y que tienen muchas de las tradiciones. Sí, mira, como te dije, yo vivo en la costa Caribe, en la región Caribe. Yo vivo en San Antonio de Palmito, un resguardo indígena. San Antonio de Palmito está situado al norte del país, en el departamento de Sucre, su región del Golfo de Morroquillo, o sea, cerquita a la playa. Estamos a 3 metros sobre el nivel del mar. San Antonio de Palmito tiene una población de 14,000 habitantes. El 82.4% de la población se reconoce como indígena. Wow. El 39% vive en la zona urbana y el 61% vive en la zona rural. Estamos en el resguardo indígena Zenú. Acá es donde se fabrica el famoso sombrero vuelteado.
acá hacemos artesanías en caña flecha. Esa es una fibra natural que los indígenas la trenzan y con eso hacen el sombrero y muchas artesanías. Entonces, yo estoy ubicado en un resguardo indígena entre Sucre y Córdoba, porque el resguardo indígena está ubicado en 2 departamentos, Sucre y Córdoba. Y algunas de las tradiciones que tienen ustedes, para empezar a mostrar, porque me mandaste varios videitos ahí para ir mostrándolo ya. ¿Por cuál quieres empezar para que vean? Bueno, vamos a empezar con las fiestas en Corraleja. Vamos a buscarlo por acá, las corralejas. Y nos vamos para San Juan con el doctor Jorge Betín. Jairo Romero, Hugo Cogollo y Eliezer Arroyo, los profesores del pueblo. Y el ceretelo goza Rubén Catra y su vista bonita. Impresionante, impresionante esto, hermano. Esto es como España. A mí esto me parece como en España, que hacen esto los toros y todo. Cuéntame esta tradición, cómo la hacen. Mira, Tony, esto fue lo que nosotros heredamos de los españoles, porque es que Colombia y en toda América, Centroamérica, vinieron los españoles y esto fue lo que nos dejaron las fiestas en Corraleja, pero allá a semejanza a las corridas de toro en la plaza de toro. Pero como acá no había plaza de toro, las hacían en las grandes haciendas, hacían estas festividades. Se armaban los palcos con estructuras de madera y así como tú lo ves, fueron evolucionando hasta hoy día. Pero en realidad esto lo heredamos de los españoles, lo que fue el caballo, las peleas de gallo, cosas que vinieron del viejo mundo. Pero ¿y esto cómo es en este caso aquí, José Luis? Ellos se ponen, sueltan los toros igual, consiste en que van bajando y empiezan ahí como una manera de hacer acrobacias y eso. No, en la cuestión de las corralejas se trata de lidiar el toro, como si fuese una plaza de toro. Ahí se mete todo el mundo, el que quiera, no todo el mundo se mete ahí a exponerse porque es un peligro, un toro eso
de 400, de 500 kilos, exponer la vida. Entonces, ahí se mete personal que está capacitado o adiestrado para lidiar a esos animales. Y la gente va a disfrutar de una tarde de toro. Una tarde de toro, ¿cuántos toros juegan? Juegan 20, 30 toros. El caso particular es que acá no matan el toro lo regresan otra vez a las haciendas. ¿Me entiendes? Pero sí se dan los mismos actos que se dan en los circos o en las plazas de toros, que el toro lo coge el mantero, el capotero, el toro lo pican, el toro le ponen sus banderillas, igualito que una plaza de toros, pero al autóctono. Es bien peligroso para las personas que deciden entrar ahí. Sí, es peligroso. Es más, la corraleja más grande del mundo, la corraleja, la que tiene más renombre es la de Sincelejo, la capital del departamento. Wow. Esas eran las más grandes, que ya no las hacen, pero porque hubo una catástrofe en 1980 y hubo un poco de muertos. Entonces ya después la siguieron haciendo, pero de forma privada. Todo era pago. La única corraleja paga que hacen que hacían en Colombia era la de Sincelejo, que era la más grande, y las corralejas de Cereté en el departamento de Córdoba. Bueno, José Luis, pero si esto era peligroso, si esto lo vimos peligroso, tú subes video también de lo que es las carreras de caballo, y eso yo lo veo todavía más peligroso todavía. Lo ponemos y después comentamos un poquito sobre eso. Vale. Vamos por acá, señores, esto sí que es... Hermano, te voy a confesar algo, te voy a decir algo. Yo prefiero lanzarme a los toros que hacer esto con los caballos. No. Esto se ve más peligroso, pero yo vi aquí en tu video que aquí a las personas igual al final le dan como premio y eso también. ¿En qué consiste esta tradición? Bueno, mira, como te dije, el caballo fue traído también de España a América. Entonces, es el binomio de hombre y caballo. El caballo es el que hace todos los oficios de trajinar en las haciendas, en los hatos. Entonces, esto se da a diario, el binomio del caballo con el jinete. Entonces, ellos, las labores diarias, al terminar sus labores diarias por la tarde, ellos se ponen a hacer competencias en las mismas haciendas, en las mismas fincas. Y cuando hay una manifestación cultural como esta, ellos llevan sus caballos a hacer sus carreras, a hacer sus acrobacias. Es más, anteriormente hacían apuestas del caballo de Tony con el caballo de José, el que más corra. Entonces hacían apuestas, apostaban una novilla, apostaban una caja de cerveza, apostaban cualquier cosa que tuviera valor. Ahí mismo, hasta el mismo caballo lo apostaban. ¿Me entiendes? Entonces, esto se da porque los fines de semana, la gente trabajando en las haciendas, y hay una manifestación cultural de esta y salen a divertirse, a tomar trago, y al final los terminan premiando el mejor número. O sea, es una locura, Entonces, ellos, en vez de para ganarse el premio, ellos hacen cualquier cosa arriesgada para poder ganar el premio. Y aquí en esta manifestación también, si el caballo de Tony a mí me gusta, yo le digo, Tony, ¿por cuánto tú vendes tu caballo? Podemos arreglarlo, a mí me gusta tu caballo. O sea, es una manera también como que de vender los caballos. Es interesante esto. Bueno, tenemos más tradiciones, pero vamos acá a hablar un poquito de otras cosas. Sí, mira, okay. En lo que el video que subí hace poco de lo de las palabras de los cubanos, uno de los que me dejó un comentario ahí que me llamó la atención muchísimo fuiste tú. Me hiciste un comentario a los colombianos, realmente. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Le voy a hacer a Jota, le voy a hacer un test de colombiano. Vamos a ver si de verdad Jota es colombiano de puro cepa. Yo le busqué por acá algunas palabras que te voy a decir y tú me vas a decir lo que significa en colombiano. Hay muchas que me llamaron la atención, otras las conocía y realmente vamos a ir viendo. La primera palabra, guayabo. ¿Qué significa para ustedes guayabo? Bueno, guayabo es un árbol. Es un árbol originario, no sé dónde es originario, pero es el árbol que da las guayabas. Guayabo es cuando tú te pones a tomar trago, y al día siguiente amaneces con una rasca, pero de esas tremendas. Eso se le llama guayabo. Eso en Cuba le decimos resaca. Eso es una resaca. En Cuba le decimos así. Está bien, aceptate por ahí.
La de rumbear es fácil, esa todos la sabemos por acá. Sí, sí, sí. Hay una, miren, pola. Esta no me la sabía, nunca la había escuchado. Una pola. ¿Qué es una pola? Una pola en la región andina, o sea, en el interior del país, una pola es una cerveza. Así mismo, está bien, está en talla, está en talla. Otra que sí la escuché por ahí en una canción, en la canción de Maluma, que es guaro. Un guaro. Un guaro. Bueno, eso también es también de la región andina. Un guaro es un trago de ron. Está bien, un traguito de aguardiente. Esta por aquí, esta la decimos en Cuba también, cascar. Cuando dice cascar en Cuba también significa lo mismo. Bueno, cascar es cuando te quieren dar unos coscorrones. Eso significa acá cascar. Sí, en Cuba igual. O cascar es cuando te voy a golpear. Dice por aquí Chapín que de goma. Sí, en Cuba también. En Cuba significa más o menos lo mismo. Mira, esta nunca la había escuchado. Hincho. ¿Qué significa hincho? Hincho. Estás hincho, o sea, como estás como hinchado. Estás hincho. Estás hincho, aquí dice borracho. Borracho dice aquí. Dice borracho. Hay Sí, muchas sí. más. Hay muchas más que creo que son típicas de ustedes, como bacano, berraquera. Bacano es que, por ejemplo, tú escuchas una canción y tú la oyes bien y dices, esta canción está bacana. O esa vieja está bacana, o esa leíta está bacana. Esa sí la había escuchado. Esa creo que es una de las más características de ustedes. Berraquera también. Berraquera es de una persona ya para adelante que tiene berraquera. En Cuba, sin embargo, cuando le dice berraco a uno, se faja contigo. Significa otra cosa por completo. Otra por acá, mira, esta nunca la había escuchado. Chepa. Chepa. No le he escuchado chepa. Chepa dice por acá como que es suerte. Dice, pasé el examen de pura chepa. Como ya, ahora chiripa. sí, ya. Ese es chiripa. Dejaste el pelo en el alambre, pasaste de pura chiripa. Esa también la decimos bastante en Cuba. Hay muchas y hemos escuchado en muchas series. Es igual por acá como tombo. Esa la he escuchado bastante. Tombo se le dice a los policías. Ahí viene tombo. Pero hay muchas que son buenas que nunca había escuchado. Y ¿sabes qué? Yo pienso, hasta lo estaba comentando por ahí, que voy a hacer un video de un cubano hablando colombiano. Le voy a hablar y le voy a decir estas palabras que realmente son muchas y nos iríamos por acá entero hablando de todas las palabras que realmente me parecen bien, pero bien interesantes, mi hermano. Háblame un poquito de Colombia. ¿Cuáles son los lugares que tú piensas que para mí, yo como turista, si yo quiero ir el día de mañana a Colombia, cuáles son los lugares que tú piensas que no puedo dejar de ir a visitar en Colombia? Bueno, primeramente, si vienes a Colombia, tienes que ir a Bogotá, porque allá, si vienes de vuelo internacional, te vas a bajar en Bogotá. Si llegaste a Bogotá, no puedes dejar de ir al Cerro Monserrate. Pero si agarras para Cali, allá es vas a bailar salsa, es más caliente. Si te la capital de la salsa. Cali es conocida como la capital de la salsa mundial. Si te vas para la tierra de Flaco 57, Manizales, vas a conocer el Nevado del Ruiz. Si te vienes para la costa, vas a conocer... si te vas, hablando todavía de la región andina, allá está el parque temático del café en Risaralda. Si te vienes para la costa, vas a visitar Montería, vas a visitar Cartagena, que de hecho yo vivo a 3 horas de Cartagena. Vas a conocer también Barranquilla, Malecón, que hicieron nuevo ahora, muy bonito. Y si te vas para La Guajira, más arriba, en la parte de Santa Marta, si llegaste a Santa Marta, no puedes dejar de ir a irte a bañar a las playas de Rodadero y conocer el Parque Tayrona, la ciudad perdida del Parque Tayrona, es el mismo Santa Marta. Si te vas más arriba, puedes ir al Cabo de la Vela, que es lo más alto de la punta de La Guajira. Esos son unos parajes muy bonitos. Yo estuve buscando algunos datos y es impresionante. Entre las cosas que estaba viendo, vi por acá que tienen un río que se llama Río Caño Cristales, que dice que cambia de color en el lecho. Y vi algunas imágenes impresionantes, ¿verdad? Bien, sí, pero sí, bien bonito. También vi que tienen la montaña más alta que tienen por allá, es una que se llama
Pico Cristóbal Colón. Sí, ese es en la Sierra Nevada de Santa Marta, Pico Cristóbal Colón. Como decías también, lo de la ciudad perdida, el pueblo de Baricháchara, denominado el pueblito más lindo de Colombia. ¿Se pronuncia así? Sí, Barichacha. Dice que es el más lindo de acá de Colombia. Y tienen un lado por ahí que realmente en Cuba, cuando digan esto, yo pienso que la gente se ría mucho, porque tienen el nombre significa en Cuba muchísimas cosas. Y se llama, que es el lago más grande que tienen ustedes, que se llama el lago de Tota. El lago de Tota. Ese es en la región andina. De hecho, allá hay hubo una descendencia indígena, allá hay muchas leyendas y muchos mitos en esa laguna de Tota. Y cuando hablamos de comida, siempre hay algo que yo escucho y que realmente me cae la duda también. ¿De dónde son las arepas? ¿Son de Colombia o son de Venezuela? Bueno, te voy a decir que las arepas las arepas son hechas de maíz. El maíz es autóctono de Centroamérica y o sea, casi de toda América. El maíz fue, ¿cómo te diría yo? Los indígenas fueron los que hicieron estas recetas con maíz, la chicha de maíz, las arepas. De hecho, acá en Colombia, aquí en mi territorio indígena Zenú, hay una variedad de semillas autóctonas, criollas, de maíz. Pero la pregunta, ¿de dónde son? ¿De dónde tú crees que sean? Porque siempre está la cuestión esa. Los venezolanos dicen que son de ellos y ustedes, los colombianos, dicen que son de ustedes. El origen como tal, ¿qué tú crees? Yo no creo, o sea, las arepas son de toda América, porque imagínate, en El Salvador hacen pupusas. Allá en Venezuela no puedes decir arepa. Allá no sé cómo que le llaman. Allá le tienen otro nombre. En México le llaman tortillas. Y acá en Colombia le llaman arepas. Más o menos la misma base, por lo que tú crees, Sí, dice que o sea, son hechas a base de maíz, que es el producto autóctono indígena de nosotros. Mira, dice por acá Trip Khalifa. Yo hablando con un compañero de trabajo me dijo que los paisas hablan diferente, pero no le pregunté quiénes son los paisas. Bueno, los paisas, mírate que acá en la región Caribe donde yo vivo, a nosotros nos dicen costeños porque somos de la costa Caribe. Nos dicen que somos costeños y que nos dicen corroncho porque hablamos a veces golpeado, pero es normal. O sea, aquí también hablan golpeado y hablan refinado. Los paisas son más que todo los de Antioquia, que son los de Medellín. Los rolos son de Bogotá, le dicen rolo o cachacos. Pero el costeño a todo lo que venga del interior del país le dice cachaco. ¿Y los paisas como tal entonces? Entonces los paisas son de Antioquia, son antioqueños, son del departamento de Antioquia, de Medellín, de toda esa región. Ahí está, ya contestado. Dice por acá que el flaco es un paisa. Dice Tricalifa. Que el flaco es un paisa. Dice Rochi por ahí que las arepas no son ni de Venezuela ni de Colombia. Las arepas son de ambos porque era un solo país. Sí, claro. Antes éramos un solo país. Tengo una pregunta de un plato en específico que me llamó muchísimo la atención y vamos a ver si tú lo conoces. Lo tengo por acá. Es un plato que se llama, puede ser changúa, que dice que es sopa de leche con huevo cocido, que es que es típico de la zona de Bogotá. Sí, no se dice changúa, se dice changua. 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 Ese, como tú lo dijiste, ahí está la preparación. Esa changua, cuando tengas resaca, tómate una changua de esa que te pone fino otra vez. Pero ¿cómo se prepara eso? Porque no me llama la atención eso de una sopa con un huevo cocido. La changua es, bueno, yo casi no la sé preparar porque esa receta es del interior del país, de Bogotá. Eso se pone a hervir el agua con las papas, con la verdura. Y cuando ya esté hirviendo, le tiran los huevos. Entonces esos huevos, cuando está el agua caliente, al caer el huevo, se queda ahí congelado. Wow. Y además le echan leche. Dice por acá, Cocinando con Meli, ¿y ese plato de bandeja paisa de dónde es? Bueno, la bandeja paisa es de los antioqueños.
del departamento de Antioquia, más que todo de la región del departamento de Antioquia, que dicen de los paisas. Ya te voy a decir que lleva el plato. Por aquí tenía el dato que yo sabía que me iban a preguntar ese sobre la bandeja paisa. La bandeja paisa lleva arroz, frijoles, carne molida, chorizo, chicharrón y la que no debe faltar, la arepa, huevo y aguacate. Y es propia de la región de Antioquia, de los paisas. Entonces, y una bandeja paisa hecha en Colombia, me imagino que es porque una persona se coma eso, no puede comer más nada, no le quepa ya el postre. No, eso es grandísimo. Eso yo creo que con un plato comen 2 personas, o sea, dependiendo de que tú dices, no, pero la mía la vas a dividir en 2, porque eso es un plato bien grande. Bueno, eso allá en Colombia, aquí por lo menos las que yo he visto, yo nunca lo había comido y te digo que yo aquí un plato para 2, no, yo me como 2 y me quedo con hambre. Eso en dependencia de donde sea. Te quiero hacer algunas preguntas por allá que siempre estuve chequeando un poco también antes, después de pasar un poco a lo que es otras tradiciones. Y vamos a saludar, Yurita, saludando por ahí, Rosana Cristaldo, Oscar, saludos, Autismo, Cocinando con Meli, Mochi, a Rochi, que está ahí activa también preguntando. Estuve chequeando. Yo no puedo saludar porque no tengo chat. Tranquilo, que voy por acá, el profe, Autismo, todos están por ahí. Ahí. Saludos a todos los que están en el chat. Ahí está, estuve chequeando, Salmánica, saludito también, estuve chequeando por ahí, mi hermano, y entonces vi algo que dice cómo enojar a un colombiano. Y yo te quería hacer alguna de las preguntitas siempre, porque es una realidad. Yo conversaba con un amigo, con el profe U, y fue una de las preguntas que me pusieron en lo que fue Facebook o Instagram, no recuerdo, donde me dijeron que te preguntara que si realmente la imagen que a veces uno tiene, los que estamos en el exterior, sobre Colombia es la que han ido vendiendo, ya sea en las novelas, ya sea en películas, donde nos parece a veces que ir a Colombia, donde quiera vamos a encontrar personas con drogas, donde quiera puede haber un explosivo, que es bien peligrosa. ¿Qué tú crees de eso? No, anteriormente, en los años 80, sí era bastante peligroso venir a Colombia, pero ya eso pasó a la historia. Desafortunadamente a Colombia la conocieron por Pablo Escobar, por la cocaína, y más que todo las novelas que más venden es estas de narcotráfico y de estas cosas así. Pero Colombia tiene también gente buena. Tenemos a Lucho Herrera, tenemos a Fabio Parra, que fueron ciclistas, tenemos a Nairo Quintana, tenemos a Falcao, tenemos a muchos deportistas que han sacado la cara por Colombia. Es más, tenemos a Happy Lora, que fue campeón mundial de boxeo. Y así tenemos muchas personas, Juan Pablo Montoya, pero desafortunadamente la imagen que conocen a Colombia es por Pablo Escobar y el narcotráfico. Pero piensas tú que ya a pesar de los años que han pasado, todavía es duro, a ustedes les molesta que se les siga mostrando esa imagen todavía de Pablo Escobar, de lo que es droga y eso. Sí, o es un problema de conveniencia también, un problema de conveniencia para la hora también de vender o algo como tú decías, que las novelas, películas, series de este tipo. Sí, yo creo que más que todo mostrar al mundo lo que fue y que los jóvenes de ahora no tomen esos pasos, porque al final de cuentas vas a terminar como terminó él, ¿entiendes? Entonces esa fue la imagen que la gente en el exterior conoce por Pablo Escobar y la cocaína. Pero ya eso pasó a la historia, ya eso quedó ya en el olvido. Es decir, ahora en este tiempo, si yo como extranjero, como todos los lados, pienso que como todos los lados, si yo quiero ir a hacer turismo a Colombia, ¿piensas que ya no es peligrosa? No, ya eso pasó a la historia. Porque mírate que ya los grupos al margen de la ley ya también los están acabando. Entonces ya es más factible y más rentable que la gente venga a Colombia a conocer los sitios turísticos que tenemos. Perfecto. Vamos a ir por acá, que se está acabando casi el tiempo. Ya estamos llegando. Vamos a alargar unos 15 minutos más para después con Rochi por allá, que tiene estreno. Dice Rochi por acá, Pablo Escobar
y el narcotráfico es un pasado doloroso para Colombia. Sí, sí, ¿Qué sintieron los colombianos el domingo, donde en lo que fue Miss Universo le entregan la corona de Miss Universo a la colombiana Ariana Gutiérrez, y después ahí automáticamente la cambian y se le dan a la Filipina? ¿Qué sintieron ustedes como colombianos? Bueno, una decepción porque la coronaron por unos cuantos segundos. Ese día, desafortunadamente, yo no me pude ver reinado porque estaba en un evento con un artista, pero fue decepcionante, fue decepcionante. Fue bien duro, pienso que fue bien duro para ustedes. Y creo que en todo Colombia se sintió eso. Sí, fue bien duro. No es fácil, todavía yo creo que eso se va a recordar y va a ser por largo tiempo. Jota, vamos a hablar un poquito de la plataforma, un poquito ahora de la plataforma y de tu experiencia por acá en la plataforma. Después seguimos un poco con lo que es de Colombia. Hay algo que a mí siempre me llamó la atención y que siempre te pregunté sobre la música cuando tú la utilizas en lo que es tus videos. Bueno, mira, Tony, y para todos los que están ahí en el chat, tú eres un productor musical porque tú haces mezclas y eso. La música tiene unos beats, ¿sabes tú sabes de lo que te estoy hablando, ¿verdad? Tiene unos beats y unos tempos. Entonces, la música mía no es sonido como se graba, que lleva un beat y un tempo. Entonces, al grabarla yo en vivo, no la cantan igual como la grabaron. ¿Me entiendes? Hay en partes que, por ejemplo, yo subo un video de una canción y me van a reclamar, pero una mínima parte. Porque me dice, cuando yo subo un video así, YouTube me dice, su video tiene fragmentos de la melodía de tal canción. Su video va a ser, su monetización va a ser compartida. Entonces yo le digo, yo acepto porque, de todas maneras, es música, hay que también que los artistas también ganen, los que crean las obras musicales. Pero en el caso lo que me quiere decir que cuando tú le cambias, es decir, la música sobre todo grabada, si uno de nosotros ahora que queremos utilizar en nuestros videos música de lo que es de otro tipo que no sea la biblioteca de YouTube, que no tengamos también el permiso, como pasa, ¿tú crees que en el caso de que se utilice una música lo que es en vivo, que se le cambia, como tú dices, el beat, el tempo de la música, que eso pase y que no tengamos problemas? Bueno, ahorita mismo YouTube y Facebook están sancionando eso, los derechos de autor. ¿Por qué? Por los mismos beats. Pero hay un programa que tú le puedes modificar los beats. Se llama OBS y hay una aplicación que te estira o te recoge los beats, los alarga o los encoge. Entonces, yo creo que por ahí pueden utilizar música cambiándole los beats. Joder, ¿qué sientes tú? ¿Qué sientes tú cuando hay muchos de los videos que tú tienes que se te han vuelto prácticamente viral? Te han cogido miles de vistas en nada. ¿Qué sientes tú como creador cuando tú subes un video de esto y ves que empiezan a subir las vistas? ¿Qué te viene a la mente, rápido? Es una satisfacción porque imagínate, uno subir un video o sea, yo más que todo subo los videos porque hay personas que no van a esos conciertos, entonces quieren disfrutar. Acá en Colombia la gente quiere ver ese concierto, la gente va y ve esos videos allá. Pero se me ha presentado un problema de que en el canal pasado tuve también el mismo problema y eran videos creados por mí, o sea, hechos por mí, videos en vivo grabados por mí, derechos de autor, pero de video, no derechos musicales. En mi antiguo canal tenía ese problema, que cuando los videos alcanzaban 100,000, 150,000 vistas, alguien me los reclamaba. Y ahora en el nuevo canal me pasó lo mismo. O sea, ¿qué ganan con esto? Que como ese video tiene muchas vistas, lo poquito que pagan en YouTube, eso va para la persona que reclama el video. Entonces deben registrar sus obras, sus videos. Hay una pestañita que se llama Derechos de Autor en el YouTube Studio. Deben activar deben activarlo.
los derechos de autor. Y está pendiente ahí porque ahí siempre sale si alguien utiliza tus videos o tu música. Ahí está. José, ¿qué tú aconsejas ahora mismo? ¿Qué tú aconsejas para todos nosotros que estamos acá en la plataforma? ¿Qué tú nos aconsejas a nosotros que qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Bueno, ¿qué deben hacer? Crear contenido de calidad. Crear contenido de calidad. Eso es muy importante porque te van a llegar suscriptores orgánicos. Y mira, desde que pasé los 1000, ya yo no he ido más. Yo voy a ayudar, a apoyar, pero ya yo no ando buscando amigos. Y ya los amigos están llegando solos. Entonces, yo les recomiendo que creen o elaboren contenido de calidad para así tener una buena retención. Y coger a hacer esos videos todo lo que se le dé. Un buen título, una buena miniatura, unas buenas etiquetas. Dicen que las etiquetas que no valen, sí valen. Para mi concepto sí valen, porque ¿cómo te va a YouTube mostrar tu contenido si no te van a encontrar? Los metadatos, esos se llaman metadatos. ¿Y qué no debes hacer en YouTube? Pues yo digo que no copiar, ser tú mismo, crear tu propio contenido. Estaba chequeando por ahí. Tú también eres de los que siempre me dan los consejos que se debe de hacer miniaturas bien, pero bien llamativas en los colores, sobre todo, y eso te caracteriza a ti también. Sí. ¿Crees que eso también influye? Lo que pasa es que cuando tú, en el mar de YouTube, cuando tú buscas, tú andas viendo en YouTube, y tú ves que la miniatura es llamativa, tú cliques ahí. Se llama clickbait. Pero hay clickbait bueno y clickbait malo. Porque tú no puedes poner si tu video es de una receta, tú no puedes poner una mujer ahí semidesnuda. Porque la gente va a pinchar ahí, entonces se va a encontrar que no es eso lo que está ahí. Entonces Sí, al final es spam, sí, viene siendo spam. Entonces y eso es sancionado, YouTube lo sanciona. Eso es sancionado. Hasta te pueden cerrar el canal por una miniatura, por un clickbait malo. Pero como te digo, tú puedes hacer clickbait bueno, con miniatura de lo que trata tu contenido. Tú puedes hacer tu miniatura llamativa, con colores que inciten a la persona a mirar que de pronto dejar una incógnita en la miniatura, eso llama mucho la atención. Sí, totalmente con lo que dice acá el profe. Lo que pasa es que aquí en la plataforma, que mucha gente mira algún video y se pone a hablar sin tener bases que alguien lo dijo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo siempre lo digo que deben preguntar, tienen que estudiar, vayan a las reglas. Y yo siempre lo decía cuando el spam. Yo recuerdo cuando el spam, que muchas de las personas en los chats siempre le decían, no ponga 3 emojis, no hagas esto, no hagas lo otro, no pongas tan palabras. Y yo pienso que todo eso también lo creamos entre nosotros al final. Porque siempre lo dije, cuando tú vas a las reglas del spam, no hay ninguna regla que te diga que más de 3 emojis es spam. No hay ninguna. Claro, si tú lees, lo que te dice es que tratar de llamar la atención en un chat puede ser considerado spam. Y lo que pasa es que también las palabras, y ahí donde vamos, que en el caso mío, les voy a poner un ejemplo. Saben que en lo que es la configuración, nosotros podemos poner ahí algunas de las palabras, claro, donde nosotros queremos como bloquearlas. Entonces nosotros mismos, yo tenía muchos comentarios que antiguamente se iban a la bandeja de spam, y cuando yo llegaba, ¿saben por qué? Porque eran palabras bloqueadas que yo mismo las había bloqueado. ¿Por qué? Porque el otro me dijo que si casita, el otro me dijo que si canal, y yo mismo las bloqueaba ahí. Y ya automáticamente, como yo las había bloqueado, yo mismo me estaba matando. Y YouTube ya me lo tiraba a spam. Era considerado así. Dice por acá, miniaturas y temas también no tienen nada que ver con el contenido del video. Esta de ella es falsa. Eso sí es spam. Cuando ustedes van a ver, eso sí es spam. Eso lo dice. Lo que dice Salvánica es real. Te pueden cerrar el canal por eso. Te lo cierran. No, es que es spam. Y les voy a decir algo, Eso llaman una sanción. Lo pueden sancionar. Y están siendo más rigurosos ahora. Antiguamente yo les decía que dejaban pasar un poco más las cosas, pero ahora mismo están siendo bien rigurosos en la plataforma. Ahorita se está poniendo más difícil. Mira, en mi antiguo canal, porque en mi antiguo canal yo tenía 16,000 suscriptores.
¿Por qué me lo cierran? Porque yo subía contenido de corralejas y montaba todo. No montaba desde que el toro todo hasta que lo picaban, le ponían 3, 4 pares de banderillas. Al final el toro no lo mataban, pero era maltrato animal. Entonces los animalistas me dejaban comentarios y hasta YouTube me retiraba los videos. Entonces me sentía yo frustrado porque en realidad yo queriendo mostrar un contenido y los animalistas me lo sancionaban. Y el mismo YouTube, cuando esos son mensajes que tú le mandas a YouTube, por ejemplo, que no te gusta o te denuncian por el contenido, ya eso YouTube lo va teniendo en cuenta. Antes era YouTube, no era de Google. Cuando YouTube lo compra Google, ya se puso más riguroso. Ya el maltrato animal, imágenes obscenas, cosas así, ya son penalizadas o te pueden cerrar hasta el canal. Entonces, pero bueno, eso te lo dice Jota, pero eso cuando tú vas, te lo está diciendo hasta el mismo YouTube Studio, que todo tipo esas reglas vinieron ahora nuevas. Antes no había esas restricciones. Eso vienes ahora cuando ya YouTube lo compra Google. El tema de los niños, anteriormente tú podías mostrar un niño bailando, una cosa, un niño danzando, ¿entiendes? Ahora no, ahora está más riguroso el tema de los niños. Sí, son cosas que tenemos que ir aprendiendo por el camino, pero como dice el profe, yo pienso que todos los que tengan dudas, señores, para eso está YouTube Studio. Vayan, busquen, pregunten, traten de buscar, pregúntenle a los amigos también, pero yo pienso que la base está siempre en YouTube Studio. Ahí donde están las reglas. El comentario de Roche dice que ese contenido de carriles es muy sensible, no se permite. O sea, sí se puede subir, porque de hecho yo tengo amigos que hacen este mismo trabajo, pero ya no muestran el pique del toro o de pronto una sola banderilla que le coloquen, porque al final el toro no lo matan. Hay más violencia en una corrida de toro y mírate que en México hacen las corridas de toro y las transmiten por YouTube. Pero ahí donde está la cosa, Jota, que hay personas igual es lo que te decía con la música. Hay personas que hacen la música, suben lo que es la mezcla de DJ y se lo permiten, le cambian el beat, el tempo y lo están haciendo. Yo pienso que hay muchas cosas que se escapan a YouTube o hay muchas cosas que también le conviene a YouTube que se escapen. Y es una realidad. Bueno, mírate, lo que yo te decía, que no te terminé, que en el antiguo canal me quitaban los videos con más vistas. Ahora, en este nuevo canal, si tú te pudiste dar cuenta, ya los videos que tenían 150,000 vistas ya me los reclamaron. Estamos en disputa con eso. ¿Por qué? Wow. Porque hay personas que denuncian su contenido como para ellos y no siendo así. Eso ahorita mismo los 2 videos con más vistas los tengo en disputa. Wow. Dice por acá Data Info, yo conozco personas que antes de subir sus videos a su canal principal lo suben a un canal secundario para que no le cause problemas. Pero Data, ahí viene lo que está diciendo Jota. Tú lo subiste a tu canal, no tuviste problemas hasta ahora. Pero viene una cosa, como yo siempre digo, el video empezó a generar vistas, empezó ya a subir y entonces ya le empezó a picar el ojo a alguien y ahí es donde está pasando esto que dice Jota, ya te lo reclaman. Hay una ventana donde tú puedes registrar que tu contenido. Con el link de tu canal, tú puedes registrar, creo que son máximo 10 links, de decir que ese contenido es de tu autoría. Y ahí, el que lo quiera reclamar, ya eso está ahí, ya está inscrito a tu canal. Es bien triste y es duro. Y lo que pasa es eso, que ya les digo, yo nunca tuve problemas cuando llegué a la monetización y cuando llegué enseguida me pusieron todos los claims que nunca me habían puesto, me lo pusieron en nada, y no había hecho ni dinero todavía, no había ni empezado y ya me estaban llenando de claims y ya me estaban diciendo que todos los ingresos que yo tuviera iban a ir para los artistas. Y fue cuando decidí decir, no va. ¿Por qué? Porque esto es una obra que es de ambas personas. Si nos ponemos de acuerdo y hay parte y parte y hay ingresos para todo el mundo, ok, pero no de esa manera tampoco. A mí como creador tienen que respetarme y tienen que darme también mi parte. Creo que me la merezco. Sí, yo creo que YouTube es bastante riguroso en algunas cosas, pero le da la mano a otro y a otro les quita.
porque mírate que tú te esfuerces y en grabar, por ejemplo, en mi caso, un evento, un concierto, por decir algo, y después al final de cuentas te sale diciendo que ese contenido no lo puedes mostrar, ¿entiendes? O alguien lo reclama por envidia, porque eso es pura envidia. No, es que pasa, mira lo que dice Eri. Por eso, porque tú tenías un video con más de 50K de vista y mira el problemita que tuve ahora mismo le está pasando por un problema en su canal de un video que subió hace 2 años. Y sí pasa, señores. Por eso, porque, mira, hay empresas que se dedican a quitarle, mírate, si a Eric le quitaron uno, a mí me quitan uno que tenga muchas vistas, que tú tengas otro y así. ¿Cuántos youtubers hay en el mundo? Entonces ellos se dedican a eso, a reclamar contenido que no es de ellos. ¿Entiendes? ¿Cuánto le llega a los bolsillos a esa persona que reclama? Si no es un solo video, son miles de videos. Y después que ya YouTube nos quitó bastante, porque eso es lo otro, que todo lo que nosotros también generamos, YouTube nos quita muchísimo. Así es. Y es una realidad. O sea, mírate que YouTube no, que la gente dice que ay, que yo quiero llegar a la monetización. O sea, esto no, aquí no se gana millones. Aquí se viene a disfrutar, a gozar, a conocer gente, a charlar con el amigo que está en Guatemala, con el amigo que está en Honduras, con el que está allá en Filipinas, con el que está en España, ¿me entiendes? Esto se trata de gozarlo. Aquí no se ganan millones, pero sí se gana una buena amistad con las demás personas y conocemos otras culturas, conocemos otras cosas. No, pero duele también, Jota, duele también que el dinero que tú tienes, el dinero que estás ganando, porque te quitan unos % tan altos hasta de todo, de los mismos superchats que te dejan, de las calculamanías, de todo, te quitan unos % pero tan altos que realmente nos están mutilando. Eso es bien triste también y que pase de acá. Correcto, mira, Tony, eso es un negocio redondito. Ellos venden las tarjetas para los superchats. ¿Y cuánto nos están quitando? Le quitan un porcentaje a la persona que te regala un superchat a ti. Y están con las vistas y con los comerciales que salen en nuestros videos también están generando ingresos. Entonces, nosotros que creamos el contenido somos los que menos ganamos y los que más esfuerzo hacemos para llevar el contenido. Bueno, yo les voy a decir algo, no estoy seguro, pero ya por ahí yo estuve hablando con alguien y me dijo que ha ido cambiando todo. Ahora mismo los que tienen membresía, si tú quieres entre las membresías poner este tipo de sticker como el que ponemos nosotros acá, que pueden ver que tienen la foto de autismo, no sé, si van a poner ese tipo de sticker, dice que tú tienes que pagar y comprar los stickers. No estoy seguro, pero alguien me estuvo diciendo eso hace unos días y yo dije, pero es que eso es el colmo, que ya nosotros tengamos que pagar igual para poner unos stickers. ¿Entienden? Las membresías. Yo lo veo al surdo. Realmente lo veo bien, pero bien al surdo. Es una realidad. Pero bueno, son cosas de la plataforma que se irán arreglando y si algún día nos ponemos y nos ponemos entre todos y a reclamar o a hablar, a lo mejor podemos tener resultados. Pero por ahora, realmente está bien difícil. Jota, te quiero preguntar algo. Te quiero preguntar algo y viene con todo esto ahora de la pandemia. ¿Cómo ha cambiado Colombia? ¿Cómo lo ha cambiado todo lo que es el COVID o la pandemia, como le quieran llamar? Bueno, en lo artístico, los artistas ya no están yendo a eventos públicos. Todos los eventos que están haciendo los artistas hoy día son en recintos cerrados y venden los tickets por internet y la gente disfruta en su casa el concierto. Ya no se están haciendo eventos de ninguna clase, yo creo que en ninguna parte. Y más con el rebrote que hubo de esta cosa, aún más. O sea, estamos esperando que nos traigan la contra para esta cosa. Pero ahora mismo, ¿cómo está la situación? ¿Está controlada? ¿Ha disminuido? ¿Se ha incrementado? Mírate que en diferentes partes del mundo ha habido rebrotes. Y eso en todos lados. Aquí en Colombia aún. Eso es en todos lados. Esto afectó a mucho. Por ejemplo, mírate, yo vivo de los conciertos, de las fiestas sociales, de los quinceañeros, de las bodas, y esto ya no lo están dejando hacer. Es difícil, yo creo para todo el mundo. Y lo más difícil es que por ahora no hay solución, se está implementando
y que poco a poco ya veremos. La vida ha cambiado por completo y el mundo yo pienso que ha dado un giro total para Así es, todos, para todos. así es. Jota, ¿qué es tan caro vivir en Colombia? ¿Qué tan caro? Háblame un poquito de los precios, Bueno, mira, comparando sobre todo, yo siempre me gusta comparar con lo que es el dólar para tener una idea. bueno, mira, aquí un dólar vale 3.400 pesos colombianos. Y ya más o menos tienes una idea. No Sí, me ha agotado. Cada vez que le ponen los miles, eso realmente me es bien difícil. Me pasó, o creo sea, que en México igual y es bien, pero bien difícil. Pero más o menos qué tan caro es para nosotros, o si quiero ir a hacer turismo, si quiero ir ahora mismo por allá. no, Y para el turista siempre, si tú traes dólares, estás bien porque es más ingreso. Pero sí, aquí en Colombia se vive bien. Tenemos un sueldo, un sueldo básico, los que trabajan con sueldo básico, casi 1 millón de pesos. Son $300, casi $300 mensuales. $300 mensual. Y más o Sí. menos cuánto le sale lo que es los alimentos, esas cosas, cuánto Bueno, gastan mírate, en eso normalmente. Colombia es uno de los países que más produce alimentos. Aquí se produce trigo, ¿no? La yuca, el ñame, el plátano, porque el banano lo exportan de aquí de Colombia. Aquí Colombia tiene muchos productos, la papa en sí, que produce, Colombia también produce mucho arroz, pero las lentejas no las sembramos acá, las traen de Estados Unidos, de otros países. Pero sí se vive bien. Yo creo que Colombia es uno de los países más económicos en lo que respecta a alimentación y arriendo de casas y apartamentos. Dice Rochi por acá, en USA compras una gaseosa con $2, en Colombia compras esa misma gaseosa con 1.500 pesos. Es que como Correcto. no, la comparación se me va, ¿sabes? Porque es que no sé llevar lo que es los 1.500, los 1.000 de eso, Eso. ahí es donde me pierdo. Lo que dice Roche, eso es. $2 es un refresco, una soda, como dicen ustedes. No, más o menos ahí. No, es bien, pero bien difícil. Dice, ¿qué cuento cuesta? Dice por acá, pregúntale cuánto cuesta un Gatorade en Colombia para calcularlo en dólares. Bueno, un Gatorade en Colombia. ¿Cuánto vale un Gatorade? Niña. Un Gatorade vale 3.500 pesos. Son un dólar, un dólar. Está más o menos por aquí, Sí, está más o menos, se mueve un dólar. más o menos por aquí. Es un dólar, 3.400 pesos, sí. Eso vale un Gatorade. El café, háblame del café. El café colombiano es el mejor del mundo. Eh, yo creo que no es el mejor del mundo, pero sí está entre uno de los mejores del mundo. Guatemala y Honduras tienen Costa Rica también cosecha café. Ahí hay mucho café bueno. Aquí Cuba en Colombia, también. sí, en Cuba también siembran mucho café. Aquí en Colombia lo promociona Juan Valdés, pero el café de Colombia es uno de los más exquisitos. Siempre lo he escuchado, que de lo Colombia es uno de los mejores. Igual que cuando vamos a lo de la salsa, vamos con el dilema de la salsa. La salsa también, los colombianos dicen que es ahí de Colombia, los de Nueva York dicen que son de Nueva York, los cubanos dicen que son de Cuba y los boricuas dicen que son de ellos. Hay un dilema con la salsa. ¿Qué No, tú crees tú como? mírate, que la salsa, la salsa entra a las Antillas por ser país de costas y de barcos y de esa cosa, ¿me entiendes? Pero yo creo que la música es internacional, eso no tiene frontera. Pero se baila distinto, por lo que he escuchado. Dice que la Sí, manera que baila un colombiano la salsa no lo baila otro. La manera que bailan los cubanos es sí, mírate, diferente, totalmente igual. el barranquillero baila la salsa a una manera diferente al que la baila los caleños, porque ellos sí son expertos en bailar salsa. Es más, hacen un festival de salsa allá también, en Cali. Y el vallenato, cuéntame el vallenato y los festivales. Siempre Mira, escuché hablar también del festival de vallenato y dicen que aquello es impresionante. bueno, Festival Vallenato lo hacen en Valledupar, que es la cuna del vallenato. Allá hacen un festival ahora en junio, creo que es. Ya, espérate, te busco, yo tengo el dato por aquí, qué fecha hacen el dato.
Yo recuerdo que yo tenía un jefe que la esposa era colombiana y siempre cuando venía lo que era el festival se iban, me dejaban el negocio, me decían tú lo atiendes y se iban enteros para allá. Charlie, saludito para Lu García, Alberto. El Festival Vallenato lo hacen del 26 al 30 de abril y esta es una expresión de recrear mitos y costumbres mediante la música vallenata. Ahí todos los años escogen a un exponente de esta música y le hacen en honor a ese festival, le hacen honor a esa persona. Y aquello es un desborde sí, de alegría. Sí, claro. Eso es total. No, buenísimo. Yo quisiera, me apasiona mucho el tema Colombia y algún día realmente me gustaría estar por allá y disfrutarla y pasarla que te bien por allá con mis hermanos colombianos. Yo creo que lo mejor de Colombia, ahí está siempre Shakira, se habla de Shakira, Falcao, García Márquez, J3 Producciones, La Cocina de Vero y Rochi. Mírate, y es que la costa, la costa tiene, Gabriel García Márquez, era costeño, era de la costa, de la región Caribe, era de Aracataca, Magdalena. Cocina con Vero de Barranquilla. Falcao es de Santa Marta. Shakira es barranquillera. A nosotros lo único que nos falta, que nosotros tuvimos un presidente costeño, un presidente de la costa Caribe. También tenemos a James Rodríguez, pero, ¿entiendes? Que también es costeño. O sea, nosotros, y por eso es el fútbol los apasiona. Es que el fútbol a ustedes les apasiona también. Muchísimo. Muchísimo. Estuve viendo un proyecto que me gustó muchísimo. Creo que se llamaba, me lo dijo Fabián, el esposo de Vero, lo de la Rosa de los Vientos, algo así, que es un estadio súper espectacular que están construyendo, que aquello va a ser fenomenal. Creo que cuando lo terminen, yo creo que le va a dar muchísima vida a Colombia. Vi el video completo, lo disfruté muchísimo y realmente lo felicito porque cuando ese proyecto salga va a ser espectacular. Va a ser espectacular. Que a nosotros nos han dado la cuestión para hacer un mundial de fútbol es porque no hay los escenarios adecuados. Entonces, si hacemos las estructuras, yo creo que de pronto más adelante tengamos la oportunidad de que aquí en Colombia se haga un mundial. O hacerlo a lo mejor compartido con otro país sería bueno a lo mejor. Mira, por aquí salió Vero hablando y Fabián, viva Colombia. Señores, nada, ya por acá casi terminando, me extendí un poquito porque realmente me apasiona me apasiona lo que es el tema Colombia, me apasiona. Tengo muchos amigos colombianos, me encanta Colombia, el derroche de alegría, lo buena gente que son las personas por allá, mis amigos colombianos, y realmente me encanta. El próximo invitado aquí se lo voy a enseñar de la otra semana, se lo voy a invitar ahora mismo. Se nos quedaron muchas cosas, pero bueno, ahí van. Señores, la próxima semana, el próximo miércoles, en Sin Censura, tenemos a este invitado. ¿Qué hola, mi gente? ¿Alguna vez han visitado Tampa? Si no lo has hecho, yo te voy a llevar a conocer esta hermosa ciudad del centro de la Florida. Si quieren conocer un poco de cómo ha sido mi vida de emigrante en los Estados Unidos, sean bienvenidos a mi canal El Emigrante Cubano. Me pueden encontrar con ese mismo nombre en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Yo soy Ricardo Olvera, el emigrante. Pues nada, ahí vamos a estar con mi hermanito el emigrante cubano. Señores, los invito ahora mismo, right now, terminando aquí, en unos minutos ya para un video estreno que tiene por ahí mi querida hermanita, otra de Colombia, que es Rochi Battle Tip. Mi hermanito, un placer haber estado por acá contigo. Eres una persona súper profesional, una persona que siempre estás para darle la mano a todos los amigos. Eres un estudioso de YouTube, te encanta estar metido buscando ahí todos los datos, todas las cosas, y realmente siempre estás brindándole esos datos a todos los amigos. ¿Algunas palabras por acá para cerrar ya este bloque? Bueno, mira, que de tanto hablar no nos dimos las comidas de la región Caribe, las más importantes. En la gastronomía caribe tenemos el sancocho de pato. Wow. La viuda de carne salada. El cayeye. ¿No sabes qué es el cayeye? No, ni la viuda de carne salada tampoco. El cayeye es el platanito ese verde que exportan, que le dicen banano. Eso lo cocinan, cuando está verde lo cocinan con cáscara.
Entonces eso, ya al estar cocido, le quitan la cáscara y lo machacan. Le pueden revolver mantequilla, margarina y le puedes echar queso, lo puedes acompañar con lo que tú quieras. Es parecido como a un fufú de plátano o lo que le llaman mofongo, ¿no? Sí, sí. El suero costeño, que eso no falta en la comida tradicional costeña. El arroz de lisa. Si Vero está por ahí, ella sabe qué es lo que es un arroz de lisa. El arroz de payaso, dice Vero por acá, el arroz de payaso. El arroz de payaso. En Barranquilla lo hacen, pero bien bacano. Una cosa que si tú vienes a Cartagena, a la región Caribe, no puedes dejarte de comer una arepa de huevo. Le pongo el reto a Vero que haga unas arepas de huevo en la próxima receta. No, y el arroz de payaso también, que si Vero hace el arroz de payaso y la arepa esa de huevo, voy a ir a probarla. Voy a ir a la cocina de Vero a probarla. El arroz de coco frito y el arroz de coco blanco. Ya Vero tiene por ahí el arroz de coco frito. Sí, ese sí lo he visto más, es más común. Bueno, ese sí es más común. El mote de queso, que eso aquí en la costa Caribe, eso no falla. Y de refresco tenemos el agua de panela. Eso también lo he escuchado más. Eso lo he escuchado el agua de más, panela. ¿No? Tenemos el jugo de corozo. Vero sabe de qué estoy hablando cuando digo jugo de corozo. ¿El jugo de qué? Jugo de corozo. De corozo. Sí. Y tenemos aquí en la costa Caribe hacemos los bollos o envueltos, como le dicen en otras. Eso está hecho a base de maíz. Lo hacen de maíz, lo hacen de yuca, lo hacen de plátano. En fin, hay mucha variedad de hacer los bollos o envueltos. Y otra cosa que no puede faltar es el patillazo. Acá, cuando vengas acá a Barranquilla o a Cartagena o a Sincelejo, cuando tú ves por ahí en las esquinas un muchacho vendiendo refresco, ahí, dame un patillazo. Ese es jugo de sandía. Wow, eso sí me encanta. Eso sí me encanta. Y la famosa, cuando vengas también o los que quieran venir a la costa Caribe, no pueden dejarse de comer una carimañola. Es un pastelito de yuca relleno con queso o carne. También le pongo el reto a Vero que nos haga unas caramañolas. Pero ahí te están retando, ya sabes ya que tienes por ahí para hacer unas cuantas recetas. No, es que es increíble. Una pregunta, ¿tú crees que...? Ahí está colocando un boli de corozo. Un boli es un congelado de jugo ese, pero duro. Dice por aquí Mundo Natural, patillazo, eso me suena. El patillazo es agarrar la patilla, cogerla y trocearla. Al trocearla eso se pone líquido y lo acompañan con agua. Increíble, ese es el patillazo. Increíble, nada, tenemos para hablar muchísimo de lo que es la gastronomía y de todo lo que es las tradiciones y eso. Pero bueno, ¿piensas que la comida fuera de Colombia sabe como ahí, como la de ustedes ahí? No, el que se ha ido de aquí lleva su sazón. Pero lo pierde después. Yo pienso que le incrementa otras cosas. No hay como comer una comida costeña hecha en fogón de leña. Eso le da un sabor exquisito. Esa es la sazón más grande que hay del mundo. Así. Porque no es lo mismo tomarte un café hecho en fogón de leña que hecho en la estufa de tu casa. Sabe diferente. Así son todas las comidas. Sí, así. Es que igual lo que hay en el horno no sabe igual. Yo he visto cosas, he comido cosas que lo hacen a la leña y realmente las mismas pizzas, los italianos cuando van lo dicen. Hay letreros, yo recuerdo que letreros que decían aquí se utiliza horno a leña, de leña, porque el sabor es totalmente diferente. Oye, muchísimas gracias, mi hermano, muchísimas gracias. Vamos ya a todos ahora ahí, los invito ahí con mi querida Rochi, que ya está estrenando. Se nos quedaron ciertas cositas por ahí que quería que vieran, como el Festival de la Gallina Criolla que se hace acá en el resguardo indígena Zenú, acá en el territorio. Vamos a ponerlo, me va a matar. En el territorio de San Antonio de Palmito. Vamos a ponerlo. Entonces, rápido, ahí Rochi me va a matar, pero vamos.
Buenísimo, buenísimo. No, se nos quedaron cosas, pero bueno, imagínate. Se nos fue el tiempo por acá. Se nos quedó el festival de comida tradicional y semillas criollas. También se nos quedó el videito. Vamos a chequearlo, vamos a chequearlo aquí antes que ya ir por allá con mi querida Rochi, que está allá en estreno. Semillas comida, vamos. Sí, este creo que vino sin audio, Jota. Este creo que se quedó sin audio. ¿Y en qué consiste este? Bueno, esas son comidas autóctonas de los indígenas zenúes. El reportillo de pescado, la babilla guisada, la babilla en migajá. Y ahí está la variedad de semillas criollas que hay, los diferentes tipos de semillas de maíz. Ahí vemos el maíz negrito, el maíz azul, el maíz amarillo. Hay diferentes semillas autóctonas de la región. Ahí está la carne salada con el plátano. Eso sí me gusta. Ahí está el machucado de ají picante. Ese es un machucado de ají picante. Ahí está, esa es ensalada de berenjena. Wow. Ahí está el revoltillo de babilla. La babilla es un animalito más pequeño que el caimán. Este es el guiso de candia. No sé cómo lo llaman allá en Cuba. Eso. Quimbombó, ¿no? Se me parece a quimbombó. Sí, ahí está. Sí, como quimbombó. Ahí eso es el machucado de ají. Ahí está, que eso pica como... Eso es bueno para los mexicanos. Ahí está la ajonjolí con yuca, los bollitos, los envueltos. Y ahí está J3 con los niños. Mi hermano, es que Colombia... Ahí está, Festival Cultural, Gastronómico y Artesanal del Pueblo Zenú. En estos festivales también se dan lo que es comida, semillas y artesanía. Pura tradición, puro sabor, sí, de verdad. Colombia. Sí, aquí los indígenas zenú es la única parte donde se fabrica el sombrero volteado. Esos sombreros no lo hacen en otra parte. O sea, de pronto lo hace alguien que se haya ido del recuerdo indígena, que los haga por otro lado, pero ese es autóctono de los indígenas zenúes. Yo quiero uno. Rochi me dijo que me iba a traer uno y lo estoy esperando. De verdad que sí, eso me encantan y me gustaría tener uno, de verdad que sí. Oye, me saludo para todos ya, señores, cerrando por aquí, voy por allá con mi querida Rochi. De verdad que es un placer siempre hablar con mi hermanito J3 Producciones. Por ahí le dejé el enlace para que todo el que quiera vaya, se conecte, vaya viendo su trabajo. Vayan y disfruten de unas acrobacias a caballo, de unas carreras a caballo. Sí. Vayan y disfruten de un buen concierto. Vayan y disfruten. Ahí hay un video de cómo se hace el sombrero volteado. Vayan y véanlo. ¿Cómo se hace el sombrero volteado? ¿Cómo los indígenas hacen de la fibra de la caña flecha, del grueso, de un hilo, hacen esta trenza y hacen estas maravillas de artesanía. Interesante, de verdad. Nada, mi hermano, últimas palabras ya por acá, ya casi ya para terminar, irnos por allá con Rochi. Bueno, desearle de todo corazón, darle gracias por estarnos acompañando en este espacio. Gracias a ti, Tony, por la invitación. Gracias por dejarme mostrar un poquito de mi querida Colombia en tu canal, en tu espacio. Nada, mi hermano, un placer siempre. De verdad que sí, te admiro muchísimo por todo lo que haces y ese es el objetivo acá. Lo hablaba con el profe Du, que realmente lo estoy pensando invitar también para lo mejor marzo. El objetivo con este programa es hablar un poquito de nuestras culturas, de nuestras raíces, mostrar un poco de nuestra tierra y de las cosas buenas y las cosas malas también. Y ese es el objetivo y que conozcan siempre algo del invitado, siempre con invitados estelares como lo eres tú. Así que muchísimas gracias, mi hermano, siempre por haber aceptado la invitación. Y a todos los que estuvieron acá en el chat, de verdad que gracias, igual, gracias. Nos extendimos un poquito más, pero nada, los esperamos el próximo miércoles, igual en Sin Censura, con el emigrante cubano. Este viernes vamos a tener invitados en la historia detrás del youtuber a Géminis Blog. Y próximamente ya también tengo una receta por ahí que me dio el mister. Tengo una de aquí con Mayra, que es la próxima que voy a poner. Y me queda otra por ahí de mi hermanito J3 Producciones. Oye, muchísimas gracias, Jota. Muchísimas gracias, mi hermano. Un abrazo para ti. Y nos seguimos viendo por acá, por YouTube. Gracias, Tony. Y un abrazo fuerte para todos los del chat. Que Dios me los bendiga. Y un abrazo desde Colombia para todos. Los quiero mucho. Ahí está, un abrazo, mi gente.
Gracias para todos. Una vez más, profe, Eduardo Salcedo, Nema Adru, Araceli, a todos. Vayan preguntando ya, vayan preparando ahí preguntas, que vamos a tener un programa espectacular para mi hermanito, el emigrante también cubano, el próximo miércoles. Nada, como siempre les digo, nos vemos por ahí, Jota, Chapín, mi hermano, bendiciones, y también me gustaría tenerte por acá en algún momento. Así que ya saben, un abrazo, nos vemos todos, y el próximo viernes en la historia de Drive YouTuber, ahí vamos a tener a Géminis Blog. Pero te quiero, Fabián, un abrazo, profe. Bendiciones, mi hermano. Nos vemos, señores, nos vemos en otro Sin Censura, para hablar de todo con respeto, pero sin censura. Próximo miércoles, 9 de la noche, a la hora del cañonazo. Chao, chao, chao.